Especial Noticias Capital. Conozca las verdaderas razones de la destitución del alcalde Gustavo Petro. Muy buenas noches. En los últimos meses, Bogotá ha sido el escenario de una seria disputa política y jurídica por la alcaldía de Bogotá. Primero, el alcalde electo de Bogotá, Gustavo Petro, fue destituido por la Procuraduría. Luego, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió esa destitución. Después, el Consejo de Estado dejó en firme la destitución de Gustavo Petro. Luego, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a Colombia medidas cautelares para proteger a Gustavo Petro. Frente a esto, el presidente Juan Manuel Santos decidió no otorgar estas medidas y ejecutó la destitución de Gustavo Petro como alcalde. Pero el pasado 22 de abril, un fallo de tutela le ordenó al presidente Juan Manuel Santos reintegrar a su cargo al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. En medio de esta incertidumbre surgen las preguntas y surge el título de este especial al cual les reiteramos nuestra bienvenida. ¿Cuáles son las verdaderas razones para destituir al alcalde Gustavo Petro? Primero veamos un programa realizado el pasado 27 de diciembre titulado El complot de las basuras, donde se muestra la existencia de un complot orquestado por los operadores privados del aseo en Bogotá para generar traumatismo, especialmente los primeros días de la implementación del nuevo modelo de basuras en la capital. Veamos. Especial Noticias Capital, El complot. Muy buenas noches, estamos en este especial de Canal Capital Noticias que hemos denominado El complot de las basuras para llevar a la caída al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. En las últimas semanas se ha conocido un testimonio importante del que es denominado por la Fiscalía General de la Nación el testigo estrella del carrusel de la contratación, Emilio Tapia. Emilio Tapia ha dicho, lo dijo ante la Fiscalía General de la Nación meses atrás, que detrás de la crisis de la basura, de las basuras llevada a cabo entre el 17, 18, 19 y 20 de diciembre del 2012, se esconde un gran complot, que todo esto estaba predeterminado. El Procurador General de la Nación, el doctor Ordóñez, ha dicho que uno de los motivos para el fallo que pretende destituir al alcalde mayor es precisamente esa crisis de las basuras de esas fechas. Sin embargo, hoy, sobre esa crisis, surge un testimonio importante de que toda esta crisis fue predeterminada, fue auspiciada, fue orquestada por un cartel, si se me permite la expresión, el cartel de las basuras. Eso lo está diciendo Emilio Tapia, reitero, el testigo estrella de la Fiscalía. Canal Capital en este especial pretende poner todas estas cartas sobre la mesa para que ustedes tengan diferentes puntos de vista, diferentes puntos de análisis para descubrir que quizás hay algo más detrás de esta destitución o pretendida destitución del alcalde Gustavo Petro. A continuación, el especial El complot de las basuras. Si tenemos paz, ¿qué le podemos cambiar a la justicia para que haya menos impunidad y más igualdad ante la ley? El 9 de diciembre pasado, en el Día Mundial contra la Corrupción proclamado por Naciones Unidas, paradójicamente, uno de los hombres que había destapado quizás el escándalo más grande de corrupción del país en las últimas décadas, el carrusel de la contratación, simultáneamente era destituido e inhabilitado políticamente por el Procurador General de la Nación. En cuanto al primer comportamiento, se determinó que el señor alcalde mayor de Bogotá, de manera libre, consciente y voluntaria, ordenó asignarle la prestación del servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad. Los resultados fueron la grave emergencia que afrontó la ciudad para los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012. Causas por las cuales durante los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012 se dejaron de recoger entre 6.000 y 9.000 toneladas de basuras en la ciudad capital.
por lo anterior, la Procuraduría General de la Nación impuso como sanción al señor Gustavo Francisco Petro Urrego la destitución del cargo y la inhabilidad general por el término de 15 años para ejercer funciones públicas. En otra oportunidad, María Teresa, podemos avanzar en otros puntos. Muchas gracias, ministro. Alcalde. Bueno, María Teresa, en este momento no soy el alcalde. He sido destituido con 15 años de inhabilidad. Que significa que tengo 53 más 15, 68 años. Sí. Significa una condena perpetua. En momentos como este. Sé que es un momento bastante emotivo. Les pido por favor escuchen al alcalde. En momentos como este siempre hay que actuar con tranquilidad. Pues tiene que ver con lo que estábamos discutiendo. Digamos, tenemos una justicia política. ¿Puede una autoridad administrativa que no es del Poder Judicial destituir a quien fue elegido por el voto popular? Las causales que llaman irregularidades en la prensa son las de desprivatizar. Es decir, que aquí se está mandando un mensaje al país, a todos los alcaldes, en el sentido de que recuperar el poder público es un crimen, un delito o una irregularidad. Mire, frente a esto, el gobierno nacional lamenta profundamente lo que acaba de pasar, por lo que implica para la administración de Bogotá. Pero además, yo quiero decir que mi posición antes como escritor público, pero ahora también como ministro de Justicia, y en eso no voy a echar marcha atrás, es la de que tenemos que revisar esta norma constitucional que le permite a un funcionario poder inhabilitar a personas que han sido elegidas con el voto popular. El procurador destituye e inhabilita al alcalde Gustavo Petro, según él, por una supuesta falta de planeación, y es más, por habérsela jugado, dicen algunos, por lo público, por recuperar el servicio de basuras para la administración pública, por implementar un nuevo modelo de recolección de basuras acorde a las tendencias mundiales que preservan el medio ambiente y que procuran mejorar la calidad de vida de los recicladores, incluyéndolos real y efectivamente en el nuevo esquema de aseo, como lo ordena la Corte Constitucional en su sentencia 275. La prórroga de la concesión por 7 años a los operadores privados habría tenido un costo de 2.4 billones de pesos. Al anuncio de cambio de esquema de recolección, inmediatamente se crean 2.4 billones de razones para oponerse al esquema, al alcalde, a la administración y a la ciudad. Y algunos bajo esta premisa antepusieron su interés particular al interés público. O por lo menos eso se desprende de las explosivas declaraciones de Emilio Tapias al periódico El Espectador, lo que se ha denominado el complot para tumbar al alcalde Gustavo Petro. Se generó un complot contra el alcalde de Bogotá, en el sentido de que por los intereses que tenían los operadores en su momento, se juntaron para luego evitar la prórroga última que se le iba a hacer al contrato
con el fin de que se generara un caos que efectivamente se dio. ¿Qué se pensó? Una estrategia. El alcalde no aguanta 3 días, la ciudad no aguanta 3 días de basura. Con esto se tumba el alcalde. Esos 3 días que menciona Emilio Tapia y que según él llevarían a tumbar al alcalde Gustavo Petro por la crisis en la recolección de basuras, ¿acaso son los mismos 3 días a los que se refiere el Procurador General de la Nación? Recordemos. Causas por las cuales durante los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012 se dejaron de recoger entre 6.000 y 9.000 toneladas de basuras en la ciudad capital. Además, Emilio Tapia agrega en su entrevista con El Espectador lo siguiente. Dice: hubo unas irregularidades y lentitud en la prestación del servicio de aseo en ese momento, pero también hay que decir que todo ese caos estaba premeditado y de eso puedo dar fe yo. Así se lo manifesté en su momento a un fiscal delegado ante la Corte. Termina diciendo Emilio Tapia en su entrevista al diario El Espectador. Vale la pena entonces preguntarse en este momento, ¿la Procuraduría tuvo en cuenta lo dicho por Emilio Tapia a la Fiscalía en su momento sobre la existencia de un complot para tumbar al alcalde Gustavo Petro, que tenía como base fundamental generar una crisis en el servicio de aseo en Bogotá? Para este punto del reportaje, ustedes se estarán preguntando por qué darle credibilidad a Emilio Tapia. La respuesta es sencilla. Es la misma Fiscalía la que lo declara testigo estrella, porque sus testimonios los han podido corroborar por diferentes fuentes. Es más, debido a ello, un juez le da el beneficio de casa por cárcel y negocia el principio de oportunidad. La Fiscalía le da total credibilidad. Generar una crisis de basuras en Bogotá no es fácil y tampoco se hace de un día para otro. Es una operación que compromete a decenas de personas, en este caso, a los recolectores de los operadores privados de basuras. Canal Capital conoció estos testimonios. Juzguen ustedes. El día 18 que madrugué como de costumbre a iniciar labores y ya me di con la sorpresa que ya en la base del Perdomo no se encontraba la flotilla que estaba operando, sino simplemente eran los carros inoperativos. El día 17 el doctor Alberto Ríos llegó a las 5:15, 5:20 de la mañana, nos hizo una reunión y nos dijo que pues que igual forma que nos quedáramos, que lo apoyáramos a él, que nosotros teníamos una estabilidad laboral, lo cual eso fue falso porque nosotros lo apoyamos y él en ningún momento nos brindó una estabilidad laboral. ¿Cuántos compañeros suyos dejaron de trabajar esos 2 días? Aproximadamente como unos 400 empleados, compañeros, entre conductores y operarios de recolección. Pues de pronto se vieron por ahí rumores que de igual forma como el nuevo esquema basura tenía que contratar gente con experiencia, que pues tocaba esperar que ellos se reventaban y tenían que ceder. Yo estoy dispuesto a ir a ratificar esta denuncia ante la Fiscalía porque realmente pues yo no me estoy inventando nada, sino estoy contando lo que ocurrió en esos días. Yo salí el 13 de diciembre de Atesa y aquí ya se estaba hablando de parar la operación o de dejar de recoger cualquier cantidad de basura, pues que iban a dejar de recoger cualquier cantidad de toneladas para justificar el desbordamiento de las basuras en Bogotá. Eso lo tenía ya planeado los señores de los consorcios. Estos hombres son protagonistas de haber generado en parte el caos de las basuras en Bogotá. Dicen ellos que fueron engañados, que recibieron órdenes para parar la recolección de basuras en la ciudad de Bogotá los días 17, 18 y 19 de diciembre del 2012. Mencionan haber recibido órdenes de este hombre, Alberto Ríos, más conocido como el zar de las basuras. Recibieron órdenes que al parecer tienen que ver con esconder los compactadores, precisamente los días 18, 19 y 20 de diciembre. Tantas irregularidades que hubieron que inocentemente pues nosotros no hacíamos sino órdenes, hacer caso a nuestros superiores, sin saber qué estaba sucediendo atrás, ni sin conocimiento alguno de que de pronto estábamos no haciéndole un daño a
a la Bogotá humana, sino a nosotros mismos como ciudadanos. Uno de sus superiores es precisamente Alberto Ríos. Ríos tiene buena parte del negocio de las basuras en Bogotá y en otras regiones del país. Ríos se ufana de tener buenos contactos con la prensa. Según el portal La Silla Vacía, su esposa es la periodista Darcy Quinn, quien hace parte de la mesa informativa de Caracol Radio que dirige otro periodista, Darío Arizmendi. Un dato importante. Según el Centro de Gerenciamiento de Residuos, una empresa privada que administra el relleno sanitario de Doña Juana, entre el 13 y 17 de diciembre del 2012 se evidenció una disminución de recolección de basuras por parte de los operadores privados. En la parte inferior de sus pantallas y en línea azul, el operador privado Limi no alcanza a superar las 2.000 toneladas de basura para los días de la crisis. Igualmente en línea roja, Atesa, operador privado, no supera las 2.000 toneladas. Aseo Capital igualmente, y aparece Ciudad Limpia en línea naranja, donde alcanza la cifra de 8.000 toneladas. Este es el comportamiento de recolección de basuras de los operadores privados según la entidad, o mejor, la empresa privada de gerenciamiento de residuos, la que opera el relleno Doña Juana. Ahora veamos el comportamiento del operador público Aguas de Bogotá para los mismos días de la crisis. Si hacemos el comparativo por día, se observa una disminución de 21% en los días entre el 13 y el 17 de diciembre. Y si hacemos esa misma observación por fechas, encontramos una disminución del 44%. Adicionalmente, hay una cifra de 421 menos viajes durante esos días que ingresaron al relleno y durante todo el mes de diciembre de 3.888 vehículos. Si se dejan de hacer 421 viajes de camiones recolectores de basura, cada uno de ellos con una capacidad de recoger 30 toneladas, se puede aproximadamente dejar de recoger basuras en 12.630 toneladas. Una cifra que a los ojos de cualquiera genera un impacto sobre la recolección de basuras en la ciudad de Bogotá. ¿Será este el impacto y la cifra a la que se refiere el Procurador General de la Nación? Recordemos. Causas por las cuales durante los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012 se dejaron de recoger entre 6.000 y 9.000 toneladas de basuras en la ciudad capital. Como si fuera poco al complot de las basuras, se le suma lo que puede denominarse la piñata por la alcaldía de Bogotá. Según el exconstituyente por el M19 Oti Patiño, la destitución del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, estaba planeada para entregársela como premio de consolación al uribista Francisco Santos. Escuchemos. El pasado 14 de noviembre, usted recibió una llamada de un amigo suyo que se llama Rodrigo Rojas. Rodrigo Rojas. Y se fueron directamente a la oficina de Francisco Santos. Sí, él me dijo que tenía un asunto muy importante, que Pacho Santos quería hablar con él y que él me pedía que lo acompañara, pero realmente el asunto no era conmigo. Bueno, ¿qué pasó? Llegaron allá a la Quinta con 69, la zona conocida como la zona G. Él tuvo la oficina para hacer la campaña, pues la campaña fallida para ser candidato por el partido de la U, y entonces allá Pacho nos contó, dijo que era una cosa que no sabíamos, sino muy poquitas personas, que a Petro lo iban a destituir y que él quería ser aspirante a ser alcalde. Y que esa información pues la tenía con mucha seguridad y que incluso él ya tenía un plan, digamos, un plan de gobierno que desde luego se trataba de reversar muchas de las cosas que ha planteado Petro, entre otras cosas el tema de no urbanizar hacia el norte, digamos que era parte, digamos, de uno de los problemas que más ha causado roncha entre muchos sectores, y que él le iba a pedir al amigo, a este amigo, que le ayudara a conseguir el aval de la ASI, porque
en la situación que recién acababa de pasar con el partido de Uribe, si bien la amistad con Uribe seguía siendo incólume, estaba incólume para él, estaba inconforme. Estaba inconforme y además a él no tenía un espacio. Empecé a pedir la cita con la alcaldía. En ese momento el alcalde no estaba, pero logré contactarme con Jorge Rojas y fui allá, le pregunté a Jorge Rojas, oiga, ¿ustedes qué saben de la destitución de Petro? Porque me parecía que además, sabiendo Pacho Santos que yo era de la alcaldía, que además había sido también del M19, ¿por qué me cuenta esto? Siempre me preguntaba eso. Yo decía, ¿será que quiere sembrar allá susto, pánico, que la alcaldía haga algo equivocado? No sé, mejor dicho, no me parecía como mucha lógica esa, aunque él también me pidió de que no comentara esta cuestión, pero por supuesto a mí me parecía apenas lógico comentarla con la alcaldía. Y entonces le pregunté a Jorge Rojas qué sabía y me dijo, mire, lo único que sabemos es que el procurador Fernando Londoño y Uribe se están reuniendo permanentemente para mirar la destitución de Petro. Yo de todas maneras frente a ese hecho, pues eso como que casaba bastante, pero digamos dada la amistad que tengo o que tenía, yo no sé si en este momento ya se pierde esa amistad o no, que tengo con Pacho Santos, yo dije, pues él me pidió que no revelara nada, nombres por lo menos, y entonces yo le dije, vea, le dije a Jorge Rojas, que es el actual secretario de Integración Social, le dije, sé por muy buena fuente de que va a haber la destitución del alcalde, pero desde luego no tengo ninguna seguridad más que esa palabra. Entonces eso fue. Entonces, eso digamos lo que a mí me repugnaba, ¿no sabe por qué? Me repugnaba porque pues uno sabe que el procurador, tal como lo dijo Petro, es un facho, tiene unas ideas muy de derecha. Pero lo que yo no creía es que fuera tan estúpido y tan corrupto de estar metido en una conspiración para, a través de un fallo, quitarle la alcaldía al quien se la ganó en las elecciones y tratar, digamos, de entregarla a otra instancia política. Entonces no se trata de información privilegiada de Francisco Santos, sino que efectivamente de pronto se estaría fraguando la caída del alcalde Petro. Claro, se sabía, ya sabían, en ese pequeño círculo sabían y se estaban preparando y se están preparando para ver qué hacen. Tenían con esa información que usted llama privilegiada, pero creo que iba más allá de ser una información privilegiada, sino digamos hacía parte de una conspiración para fregar al alcalde. Yo no creía eso hasta que hoy, incluso digamos, habiendo oído ese rumor, cuando oigo la noticia de la destitución, alcancé a oír al procurador en la última parte emotiva diciendo que porque había atentado contra la iniciativa privada, algo así, entonces resolvía destituirlo. De hecho, alcancé a oír la última parte emotiva de la resolución y la resolución misma, que era un renglón, destituirlo y dejarlo inhábil por 15 años, ¿no? Tanto la denuncia de Emilio Tapia sobre el complot de las basuras para tumbar al alcalde Gustavo Petro como las denuncias de Oti Patiño serán investigadas por la Fiscalía General de la Nación. Nosotros vamos a iniciar una indagación preliminar en contra del señor Procurador General de la Nación para determinar si existe o no alguna violación de la ley penal en la determinación de la Procuraduría. ¿Qué va a estudiar la Fiscalía como consecuencia de esta denuncia ciudadana? Son varios aspectos. Lo primero que tenemos que examinar y determinar es si existió o no una violación a la ley como consecuencia de la destitución del alcalde. El alcalde tiene una tesis supremamente respetable que tenemos que analizar en el sentido de que la única persona en Colombia que puede
proferir una destitución en contra del alcalde es el señor presidente de la República. Nosotros tenemos que evaluar esa tesis del señor alcalde de Bogotá, determinar si la competencia es del procurador o es una competencia del presidente de la República. Ellos invocan de que existe un artículo del régimen especial del distrito que determina que una destitución del alcalde de Bogotá solo puede ser proferido por el presidente de la República. Nosotros como Fiscalía General de la Nación tenemos que examinar esa posición jurídica del alcalde frente a la que tiene el señor procurador y determinar si el competente es el procurador o el presidente de la República para determinar si existe o no un abuso en el ejercicio de la función. Tenemos que determinar, porque existe una denuncia ciudadana en este momento, si la sanción de destitución fue o no proporcional. Existen algunas críticas en el sentido de que una destitución, una inhabilidad de 15 años para el señor alcalde frente a la gravedad de las conductas cometidas por él sería absolutamente desproporcionado. Entonces tenemos que determinar si hay o no una desproporción en la imposición de esta inhabilidad al alcalde por 15 años y además tenemos que determinar en nuestra investigación, y quiero ser claro, yo no quiero adelantar ningún juicio de responsabilidad en contra del señor procurador o de los delegados, también tenemos que determinar si se violó o no el principio de igualdad, porque en este momento se cuestiona de por qué razón se le impone al alcalde de Bogotá una destitución e inhabilidad de 15 años por defectos en la contratación, no propiamente un caso de corrupción o de pérdida de dinero, y lo que se dice es por qué razón al alcalde de Bogotá se le impone una inhabilidad de 15 años y frente a otras personas que han cometido graves actos de corrupción en el país, de pérdida de dinero, de desfalco de dineros públicos, se les ha impuesto una sanción más baja. En este punto tendríamos que determinar si hay o no una violación al principio de igualdad, por qué razón a un alcalde que no ha cometido propiamente un acto de corrupción, sino problemas de orden administrativo, un problema de diseño en la administración pública, se le imponen 15 años de inhabilidad, y a otros funcionarios públicos que han incurrido en graves actos de corrupción no se les ha impuesto una inhabilidad de esa naturaleza. Esas son las denuncias que se hacen. Nosotros vamos a examinar si hay o no alguna relevancia penal en la conducta del procurador frente a estos hechos. ¿Qué delitos investigarían? Tapias, que también ha dicho que un complot con los empresarios de las basuras. ¿Ya la Fiscalía está desde eso o va a haber una investigación también por eso? Sí, nosotros vamos a iniciar la semana entrante una indagación preliminar a raíz de las declaraciones que formuló Emilio Tapias en el sentido, según él, tenemos que evaluar esa declaración, de que hubo un complot en contra del alcalde para perturbar el cambio de modelo en la ciudad de Bogotá, y además vamos a iniciar una indagación preliminar para investigar las declaraciones que hizo Oti Patiño en el sentido de que esto era una destitución absolutamente cantada, que era la crónica de una muerte anunciada según declaraciones de Oti Patiño, en el sentido de que hace algunas semanas ya se sabía que se iba a proferir una destitución del alcalde. Entonces, en este momento nosotros vamos a iniciar dos indagaciones preliminares, una para establecer si existió o no un exceso por parte del Procurador General de la Nación en la destitución del alcalde de Bogotá, en el sentido de, primero, si tenía o no competencia para destituirlo, en segundo lugar, si fue o no desproporcionada la inhabilidad que se le impulsó al señor alcalde de Bogotá, y en tercer lugar, pues vamos a determinar si realmente se violaron o no los principios de la contratación en el caso. Y otra indagación preliminar para determinar si el señor Emilio Tapias y el señor Oti Patiño están diciendo la verdad, en el sentido que detrás de la destitución y del fracaso o de las graves deficiencias del cambio de modelo de basuras en Bogotá hace un año existió un complot por parte de operadores privados que estaban interesados en que no operara el nuevo modelo que propuso el alcalde. Son dos nuevas líneas de investigación e investigaciones que iniciará la Procuraduría. La destitución del alcalde Gustavo Petro aún no está en firme. Hay diferentes recursos que vienen caminando.
Pero como ustedes lo acaban de ver, sobre el fallo del procurador hoy surgen más sombras que luces. Una sombra poderosa es si hubo o no un complot para destituir al alcalde Gustavo Petro, si esa crisis de la que habla el procurador fue una crisis predeterminada, orquestada por el cartel de las basuras. Ya la Fiscalía, el fiscal general de la Nación, está investigando lo dicho por Emilio Tapia, que vale la pena reiterarlo una vez más, no lo dijo esta semana, lo dijo hace meses ante la Fiscalía, está judicializado y precisamente por eso se va a llamar en los próximos días a Oti Patiño, a Francisco Santos y a Emilio Tapia para que amplíen su dicho. Hay otra sombra que surge sobre el fallo. ¿Se habrá extralimitado el Procurador General de la Nación en sus funciones? Lo está diciendo el Fiscal General de la Nación. ¿Será el Procurador General el que debe destituir al alcalde o será el Presidente de la República quien debe destituir finalmente al alcalde mayor Gustavo Petro? Todas estas sombras surgen sobre el fallo del procurador. Todos estos intereses, hasta el punto de que algunos partidos políticos al parecer se habían rifado el cargo de alcalde mayor de Bogotá meses antes, cuando tuvieron noticia de la destitución. ¿Por qué tuvieron noticia de la destitución antes que la opinión pública? ¿Qué intereses participan en esa piñata por la alcaldía de Bogotá? Todas estas sombras surgen sobre el fallo del procurador y lo que hemos hecho en Capital Noticias es ponerlas sobre la mesa para que ustedes las tengan en cuenta en sus análisis, teniendo la convicción también de que aquí está de por medio la democracia colombiana. Muy buenas noches. Especial Noticias Capital, el complot. Continuamos en este especial periodístico titulado ¿Cuáles son las verdaderas razones para destituir al alcalde Gustavo Petro? Ahora vamos a ver una entrevista exclusiva de uno de los testigos estrellas de la Fiscalía General de la Nación en el tema del carrusel de la contratación en Bogotá. Es el señor Manuel Sánchez, un abogado quien colabora ante las autoridades en medio de toda esta investigación. En la siguiente entrevista realizada el pasado 11 de enero, el abogado Manuel Sánchez reveló que detrás de la destitución del alcalde mayor de Bogotá había muchos intereses de empresarios, contratistas y políticos interesados en sacar a Gustavo Petro de la alcaldía. Veamos la entrevista. Muy buenas noches, Soto. Acaba de llegar a los estudios de Canal Capital Manuel Sánchez, testigo clave en el carrusel de la contratación. A Manuel Sánchez en las últimas horas, el fiscal general de la Nación, el doctor Eduardo Montealegre, le acaba de dar autorización para hablar con Canal Capital. ¿Cuál es la importancia de Manuel Sánchez? Manuel Sánchez ha sido calificado por la misma Fiscalía General de la Nación como el testigo clave en el carrusel de la contratación. Y minutos antes de llegar aquí a Canal Capital, nos acaba de decir: lo que tumba al alcalde Gustavo Petro es un complot. Señor Manuel Sánchez, muy buenas noches. Y está aquí, por lo menos Bogotá está pendiente de lo que usted va a decir. Y arranco con la siguiente pregunta. ¿Al doctor Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, lo está tumbando hoy en día un complot? Lo está tumbando, Holman. Primero que todo, gracias por la invitación. Teníamos esta entrevista pendiente. Habíamos estado hablando días anteriores, pero yo fui muy claro con usted. Hasta tanto el señor fiscal general de la Nación no autorizara mi participación en esta entrevista, no lo hacía. No había querido salir a ningún medio de comunicación, ni hablado ni escrito, porque creía que tenía que guardar prudencia, mesura y reserva del trabajo que hemos emprendido con la Fiscalía, en mi caso, de contarle a la Fiscalía un poco lo que ha sido el cartel de la contratación en Bogotá y otros hechos que hemos venido revelando. A su pregunta, ¿hubo o no, existió o no un complot para tumbar, como lo dice usted,
para sacar del gobierno, de la alcaldía, al alcalde Gustavo Petro, sí, claro que existió un complot. Señor Manuel Sánchez, en este momento lo está escuchando, me informan en este momento, la Plaza Bolívar, que está llena, lo está viendo todo el país. Y estamos en una coyuntura donde el Procurador General de la Nación acaba de ratificar el fallo de destitución del alcalde Gustavo Petro. Y usted nos está diciendo que hubo un complot. Deme rápidamente en qué consistió el complot para tumbar al alcalde Gustavo Petro. El complot, Holman, comienza, que usted lo llama complot, yo lo diría que se pusieron de acuerdo varios actores para lograr lo que hoy han conseguido, la destitución fulminante del alcalde. El Consejo de la Ciudad, pero no podemos decir que todos, pero sí algunos concejales hicieron parte de este acuerdo contra el alcalde. Los órganos de control, la Personería y la Contraloría, hoy la Fiscalía está investigando ese escenario. ¿Qué pasó allí con lo que usted podría llamar el complot? Y otros actores, empresarios, contratistas, ¿hicieron o no parte de ese complot? Claro que hicieron parte de ese complot, porque una cosa no se puede mover sin la otra. Comienzo por el Consejo de la Ciudad. Es decir, hay el siguiente escenario, queridos televidentes, lo que nos está diciendo Manuel Sánchez es muy grave, reitero, es el testigo clave de la Fiscalía. Nos está diciendo, confirmando que hubo un complot para tumbar al alcalde Gustavo Petro y que tenía tres componentes. Uno, desde el Consejo de Bogotá, con algunos concejales. Otro, desde los órganos de control del distrito. Esto es supremamente grave. Y otro, algunos empresarios. Empecemos por el Consejo. Empresarios y contratistas. Consejo de la Ciudad. Recordemos cuando se conforma la coalición mayoritaria para elegir la mesa directiva del Consejo cuando arranca el periodo del señor Gustavo Petro, alcalde de Bogotá. ¿Qué pasó allá? Se eligió una mesa directiva fruto de unos acuerdos y unas componendas en contra de la administración. De allí sale la elección del Contralor de Bogotá y sale la elección del personero de la ciudad. El Contralor fruto de una terna que envían los tribunales y el personero fruto de unas hojas de vida que se radican en el Consejo para escoger el personero de la ciudad. Si recordamos un poco, si hacemos historia, porque estamos a un año y medio de que eso haya sucedido, pues encontramos que la oposición eligió al señor Ardila, Contralor de Bogotá, y eligió al señor Cañón, personero de la ciudad. Con un Contralor, un personero, una mesa directiva y una coalición mayoritaria en contra de la administración que estaba siendo presidida en ese momento por el alcalde, que se había atrevido a denunciar lo que hoy se ha llamado el cartel de la contratación en Bogotá. ¿Y quiénes hacían parte de esas denuncias que hacía el señor Gustavo Petro? Varios de los concejales que están hoy allí, varios de los contratistas que hicieron parte de lo que podríamos llamar el nuevo esquema de recolección de residuos sólidos que algunos llaman recolección de basuras. ¿Usted me quiere decir que esos concejales que fueron denunciados por el alcalde Gustavo Petro eligieron a estos funcionarios, al personero y al contralor, pero fueron más allá? No lo digo solamente, Holman, está en la historia de la elección de cada uno de ellos y en la votación y quienes hicieron parte de la coalición mayoritaria que los eligió. Revisemos qué concejales están siendo llamados por la Fiscalía en este momento y quiénes estaban en esa coalición mayoritaria. Creo que pues es sencillo poder corroborar o verificar la información que le estoy dando. En su oficina, una oficina prestigiosa de abogados dedicados a hacer licitaciones para contratar con el Estado, ¿usted escuchó a empresarios, concejales que en algún momento dijeran hay que tumbar al alcalde Gustavo Petro? Holman, en nuestra oficina de abogados que
Estamos hace más de 10 años trabajando en un tema exclusivo, en una materia del derecho administrativo, que es la contratación estatal. Allí no hacemos licitaciones. Con la venia, allí lo que hacemos es acompañar algunas entidades del sector público para que estructuren sus procesos de contratación en la debida aplicación de la Ley 80 y la Ley 1150, que son las normas rectoras de lo que podríamos llamar hoy la contratación en Colombia. En esas reuniones, como usted menciona, donde han asistido algunos concejales de la ciudad, donde han asistido algunos contratistas, no solamente del distrito, sino de algunas entidades a nivel nacional, donde han asistido algunos empresarios, que no necesariamente son contratistas, y algunos congresistas. Estoy hablando de senadores y representantes. Claro que en varias ocasiones se habló de una fórmula, de un complot para tumbar a Gustavo Petro. Nos está diciendo el señor Sánchez que en su oficina empresarios, concejales manifestaban abiertamente la intención de que había que tumbar al alcalde Gustavo Petro. ¿Cómo se le atravesaban a la administración de la Bogotá humana? ¿Recuerda usted algún hecho, algún episodio? El primer episodio es elegir a un contralor y a un personero que no sea del sector político del alcalde o que no sea del gusto o del aprecio del alcalde, en este caso del señor Gustavo Petro. ¿Usted escuchó eso? Claro, no solamente escuché, sino que tengo la información detallada de cómo se hizo. No puedo entrar en detalle porque hace parte de la reserva y de lo que la Fiscalía está investigando, y pues soy testigo, como usted lo sabe, me cobija un principio de oportunidad y debo guardar reservas sobre varios temas. Es decir, que uno, interpretando lo que usted nos está diciendo, uno puede deducir que los organismos de control se encargaron de entorpecer la administración de la Bogotá humana. Bueno, esa respuesta afirmativa no la puedo dar, pero seguramente que las investigaciones llegarán. Vamos, doctor Sánchez, al tema de las basuras. Se ha hablado de que el señor Alberto Ríos, más conocido como el zar de las basuras, lo dicen los operarios de su empresa de aseo, impartió órdenes para guardar los carros los días 17, 18, 19 de diciembre. ¿Alberto Ríos también hace parte de este complot? Alberto Ríos es un empresario a quien conozco de años atrás, no solamente en temas de operación de recolección de residuos sólidos en la ciudad, sino en varias ciudades del país y en otros negocios donde él y su familia, su hermano Javier Ríos, también participa. En Bogotá hacen la recolección de residuos peligrosos o hospitalarios, sí, que llaman de manera técnica. Eso que leí en El Espectador en días pasados, donde por parte de varios funcionarios de la empresa Aseo Capital, si no estoy mal, propiedad del señor Alberto Ríos, aunque tengo entendido que había vendido la empresa para cuando su hijo estaba de concejal de la ciudad, el señor Felipe Ríos, pero volvió a retomar las riendas de la empresa de acuerdo a una investigación que me mostró en días pasados una red de vedurías, haciéndole seguimiento al mismo tema que usted menciona sobre el señor Alberto Ríos. Pues es un empresario que efectivamente las investigaciones nos darán a que seguramente y posiblemente hizo parte de este complot para tumbar al alcalde Gustavo Petro. Con su testimonio ya serían dos los testimonios. Hay que recordar el testimonio de Emilio Tapia, otro testigo estrella para la Fiscalía del carrusel de la contratación, quien en días pasados dijo públicamente que había un complot del cartel de las basuras para tumbar al alcalde Gustavo Petro, y después aparecieron testimonios de los recolectores que trabajaban para la empresa del señor Ríos diciendo cómo se habían impartido órdenes para guardar los carros, para sabotear el servicio de basura los días 18, 19 y 20 de diciembre. ¿Qué más nos puede ilustrar usted de lo que tiene que ver
¿Y qué papel juega el boicot al sistema de basuras los días 18, 19 y 20 de diciembre, que son los que menciona la Procuraduría? ¿Qué más sabe usted de este capítulo del complot para tumbar al alcalde Gustavo Petro? La inexperiencia administrativa, que es la razón por la cual, o la conclusión a la que yo llego después de escuchar y de leer un poco los pronunciamientos de la Procuraduría General de la Nación, porque para mí aquí existe un error administrativo y no corrupción, como se ha dicho por varios órganos de control, fue aprovechado por quienes tienen tentáculos en los negocios de la basura o de la recolección de residuos sólidos en Bogotá. Me refiero a los mismos entes de control que vigilan esta actividad, que no solamente son la Personería de Bogotá y la Contraloría de Bogotá. Voy a la Superintendencia de Servicios Públicos. Recordemos un poco en su momento los pronunciamientos y la posición del señor Superintendente de Servicios Públicos en su momento. Recordemos un poco la posición de la CRA, la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, que tiene que ver con estos temas de la reglamentación de la recolección de residuos sólidos en la ciudad. Entonces, sumado a eso, sumado a los pronunciamientos de la Procuraduría, sumado a los pronunciamientos de los órganos de control y la presión por parte de cada uno de los operadores en la ciudad de Bogotá, y si se demuestra, como lo han dicho con valentía algunos funcionarios de Aseo Capital, que fueron presionados por sus directivas para boicotear, como usted lo dice, la operación en el mes de diciembre, y si vamos más allá con los otros operadores, pues yo creo que las pruebas estarían en la mesa y no tendríamos que ir más allá. Se han puesto de acuerdo los operadores para que ese nuevo sistema de recolección de residuos sólidos no fuera operante en la ciudad en el mes de diciembre. Bueno, lo está diciendo Manuel Sánchez, testigo clave para la Fiscalía. Quiero recordarle, me informan que en la Plaza de Bolívar se habilitó sonido en este momento y lo están escuchando. Señor Sánchez, quiero decirle a la gente que acaba de llegar a los televidentes que acaban de llegar a la transmisión, Manuel Sánchez es un testigo clave para la Fiscalía. El fiscal general de la Nación hace pocos minutos acaba de darle luz verde para dar estas declaraciones, que en lo que va corrido esta entrevista está contando que detrás de la caída o detrás había gente interesada, hay un complot para tumbar al alcalde Gustavo Petro que compromete a ciertos sectores del Consejo, a los organismos de control de la ciudad de Bogotá y que compromete a ciertos empresarios. El doctor Sánchez dice que dentro de estos empresarios estarían los empresarios de las basuras. Una pregunta, doctor Sánchez, ¿usted esto que le está diciendo, que nos está diciendo aquí a los colombianos, ya se lo dijo a la Fiscalía? Claro, este tema lo hemos venido trazando, porque no solamente estamos hablando de este tema, estamos hablando de otros temas relacionados con la administración del doctor Samuel Moreno Rojas, en su momento alcalde de la ciudad, de algunos hechos en la administración del señor Lucho Garzón, de algunos hechos con órganos de control, no solamente con estos, sino los pasados. Me refiero al doctor Rojas Birri, me refiero al doctor Moler Rusi, me refiero al doctor Germán Arias, que tiene mucho que contarle, yo creo, a la ciudad. Ya, sigamos con los empresarios que estarían detrás de entorpecer la labor de la Bogotá humana. Se ha hablado del señor Alejandro Jaramillo. Si no estoy mal y la memoria no me traiciona en este momento, presidente de Incolvías. No, de Andrés Jaramillo. De Andrés Jaramillo, perdón. Presidente de Conalvías. De Conalvías, sí, señor. Una de las empresas más importantes y contratista de la ciudad de Bogotá. ¿En qué contratos aparece Conalvías, doctor Sánchez? Hay 12 escenarios donde ellos aparecen. Un escenario que es el IDU, el tema de la cesión de uno de los tramos de Transmilenio, temas donde la Fiscalía ha avanzado mucho y pues ya sabemos lo que ha pasado allí con lo que nos ha contado un testigo estrella, como lo llama usted allí, el doctor Inocencio. En esos momentos fungía como jurídico de la entidad y ha tenido la gallardía de contarle a la Fiscalía en detalle qué era lo que pasaba al interior de esta entidad y otros
que han seguido el ejemplo de él para contarnos un poco lo de la cesión del contrato, y los mismos hermanos Nule, que también han tenido el valor de contarle al país, sin importar la situación en la que están ellos hoy, la verdad de lo que pasó al interior del IDU. El segundo escenario en donde aparece el señor Andrés Jaramillo es la unidad de mantenimiento vial. La unidad de mantenimiento vial que nada tiene que ver con la dirección del IDU. Allí aparece una empresa contratista que es la empresa Patria, empresa donde el señor Andrés Jaramillo tiene intereses. Hay un contrato firmado por ellos. Ese contrato es una unión temporal entre Conalvías y Patria. Javier Mejía, que era el gerente en ese entonces de la empresa Patria, ya tengo entendido, está pues acercándose a la Fiscalía. Creo que en el mes de diciembre ha tenido una audiencia de imputación, y por estos hechos, específicamente me refiero a la empresa Patria, pues el señor Hipólito Moreno, concejal de la ciudad, ya le contó a la Fiscalía, eso hace parte de su proceso, que había recibido unos dineros provenientes de la empresa Patria. De la misma forma lo ha hecho el señor Iván Hernández, que era el director de la unidad, y de la misma forma el señor Andrés Camacho Casado. Empresa Patria que pertenece a Andrés Jaramillo. Sí, hace parte del holding de las empresas de... ¿Usted escuchó en algún momento al señor Andrés Jaramillo manifestar su malestar con el hecho de que el alcalde Gustavo Petro siguiera gobernando Bogotá, y por supuesto con el hecho de que el alcalde Gustavo Petro hubiera denunciado el cartel de la contratación en donde al parecer aparece el señor Jaramillo? Holman, de manera directa, pues por obvias razones, porque en este tema yo soy un testigo, pues hemos venido ayudando a la Fiscalía a desarmar este tema de la unidad de malla vial, pero de manera indirecta, varias personas sí me lo comentaron, me lo manifestaron, y me contaron el malestar que tenía el señor Andrés Jaramillo por lo que estaba sucediendo en la administración de Gustavo Petro y el desarrollo de los contratos que venían heredados de la administración de Samuel Moreno. Lo que usted nos está diciendo, doctor Sánchez, es supremamente grave, reitero. Esto le puede cambiar el rumbo, o mejor, esto reafirma un rumbo de una línea investigativa en la Fiscalía General de la Nación, que es la línea del complot para tumbar al alcalde Gustavo Petro. Uno se hace la pregunta, la gente en la Plaza de Bolívar seguramente está haciendo la siguiente pregunta: ¿a usted en algún momento lo buscó la Procuraduría General de la Nación? No, no para este tema específico en cuanto a la investigación del doctor Gustavo Petro, no. Para otros temas relacionados con el cartel de la contratación sí, pero para este específico no. Pero en lo que usted le ha dicho a la Procuraduría, ¿se trasluce en algún momento que todo estaba conectado, doctor Sánchez? No, hemos venido dialogando de manera informal, pero no he sido citado de manera formal para los temas relacionados con los concejales de la ciudad. Es incorrecto si yo digo la Procuraduría estaba informada de esto. Sí, estaba informada, claro, estaba informada. Y además usted, este aparataje, andamiaje desde diferentes sectores para entorpecer la labor del alcalde Gustavo Petro, que posteriormente lo llevará al malestar de la ciudadanía, se lo denunció a la Fiscalía, tengo entendido. Sí, claro que sí. Nosotros hemos escrito muchos documentos relacionados con estos temas dirigidos a la Procuraduría General de la Nación. Pero no de hoy solamente, sino de varios años atrás. Llevamos 3 años en estos temas. Hay un tema que se ha quedado por fuera, Holman, que seguramente será tema que traeremos o traerá usted en el futuro, y es cómo se adjudicó el sistema integrado de transporte de Bogotá. La licitación concesiona 22-23 años, donde se van a operar cerca de 12.000, 14.000 buses, y que pues hoy
es un tema por discutir no solamente en los órganos de control, sino con la ciudad. Usted está diciendo que en el otorgamiento de este contrato, el Sistema Integrado de Transporte, ¿hubo corrupción? Claro que hubo corrupción. Yo personalmente radiqué una denuncia penal contra los funcionarios de turno que acompañaban en su momento al doctor Samuel Moreno Rojas. Esa es una denuncia que está en la Fiscalía, ya tengo entendido que ha sido solicitada para que haga parte de los procesos que están llevando el fiscal delegado ante la Corte, que es el que está coordinando la investigación, porque es una investigación que lleva más de 2 años y a la fecha no ha pasado nada. Estamos hablando de corrupción que compromete miles y miles, quizás billones de pesos. Varios millones de dólares, pero varios. Usted decía fuera de cámara que estamos hablando quizás del contrato más grande que se ha firmado en Colombia en las últimas décadas. Claro, son 2 contratos. Uno, para que no nos confundamos, una cosa es el Sistema Integrado de Transporte y otra cosa es el contrato del recaudo, que va a hacer el recaudo o está haciendo el recaudo de todo el sistema, incluido el transporte masivo. Esos son los 2 contratos más grandes firmados, yo diría, en los últimos 10 años en la historia de Colombia. Mucha atención, queridos televidentes. Nos están diciendo que el contrato más grande firmado en el país, que es el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá, presenta corrupción. Así es. Y es una corrupción que compromete billones de dólares del erario público. Rápidamente, doctor Sánchez, ¿hay comprometidos ahí concejales, sí o no? Claro que hay concejales comprometidos. ¿Está comprometida la familia Ríos a través de un hermano del señor Alberto Ríos en ese contrato? Lo ha dicho el testigo Emilio Tapias. Es decir, y sé que tiene pruebas porque lo ha manifestado, que tiene pruebas para demostrar la participación del señor Javier Ríos en el contrato de recaudo de basuras, del sistema de todo el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá. Eso es lo que él ha manifestado a la Fiscalía. Este contrato, firmado en la administración de Samuel Moreno Rojas, quedó amarrado de tal manera, buscaron amarrar a la administración de Gustavo Petro, el alcalde mayor de la Bogotá Humana, para que siguiera la corrupción ahí? Hombre, llegar a firmar porque, Holman, después de esta entrevista, seguramente que mañana los empresarios y algunas personas que hemos mencionado están buscando sendos abogados para futuras demandas por injuria y calumnia. Pero tenga la seguridad que la Fiscalía General de la Nación, con la ayuda de cada uno de los testigos que está participando en este tema, se va a conocer y a saber la verdad. Aquí nadie está inventando escenas que no sean ciertas. Aquí nadie está hablando de una persona natural o jurídica que no sean ciertas. Claro que cuando llega la administración de Gustavo Petro, pues encuentra un contrato de transporte del sistema integrado ya adjudicado y lo mismo el recaudo. Bueno, me informan que en los próximos minutos se va a dirigir el alcalde mayor de Bogotá. Rápidamente, señor Sánchez, rápidamente. Se acaba el procurador de ratificar en la destitución del alcalde Gustavo Petro. ¿Quién ganó con esa ratificación? Holman, aquí está ganando la corrupción. La corrupción está ganando. Continuamos en este especial periodístico titulado ¿Cuáles son las verdaderas razones para destituir al alcalde Gustavo Petro? Veamos ahora las relaciones del hoy candidato a la vicepresidencia Germán Vargas Lleras con algunos empresarios de las basuras en Bogotá. Específicamente las relaciones de Germán Vargas Lleras con el zar de las basuras. Se trata del señor Alberto Ríos Velilla, quien a su vez ha sido el gran financiador de su carrera política. Veamos. Muy buenas noches. El informe de esta noche tiene que ver con las relaciones del hoy fórmula vicepresidencial del presidente Santos, Germán Vargas Lleras, con la familia Ríos, concretamente con Alberto Ríos Velilla, jefe del grupo empresarial de la familia Ríos, que tiene sus negocios básicamente en los servicios públicos de aseo, acueducto y energía. Este grupo de la familia Ríos está seriamente cuestionado
por aparecer en el complot contra el alcalde Gustavo Petro, por aparecer nuevamente en uno de los contratos que tiene que ver con el recaudo del sistema integrado de transporte y que hoy está siendo vigilado. Es un grupo cuestionado por sus negocios en el tema de la energía, concretamente en el caso de Ener Tolima. Alberto Ríos es un empresario que desde hace 20 años le habla al oído a Germán Vargas Lleras. Germán Vargas Lleras y Cambio Radical plantean un cambio radical para Bogotá. Pero debido a esta estrecha relación, hay quienes dicen que hay un conflicto grande de intereses. Hay quienes dicen que quizás el cambio radical que se pretende para Bogotá es el regreso de los carteles de la contratación para esta ciudad. Es el regreso del fortalecimiento de pequeños grupos de empresarios por encima del fortalecimiento de lo público y del bien general. Esta es la historia. Le he pedido al doctor Germán Vargas Lleras que me acompañe como candidato a la vicepresidencia para el periodo electoral del 2014 y el 2018. Horas más tarde y sin perder tiempo, ya como fórmula vicepresidencial del presidente Santos, Germán Vargas anuncia su postura sobre la revocatoria del alcalde Gustavo Petro en Bogotá. ¿Va a votar la revocatoria de Petro en Bogotá? Pues es que no sabemos aún si va a haber o no. ¿Si ahí la va a votar o no la va a votar? Pues voy a concurrir a las urnas y sí. ¿Va a votar por el sí? Sí. ¿No le importa que eso le quite votos a Cambio Radical no, es una en Bogotá? Muy propia, ya el partido fijará su posición, su director, sus candidatos al Congreso. Pero usted se va por el sí. Yo participaría, ahora quién sabe si eso ocurra o no ocurra. ¿Y el presidente Santos también está por el sí? No puedo comprometer. ¿No sabe? No sé. La postura de Germán Vargas reafirma una posición que desde que llegó el alcalde Gustavo Petro a la alcaldía de Bogotá ha mantenido su partido Cambio Radical, es decir, la de oponerse a la administración Petro, pero más allá, la de paralizar la administración del alcalde progresista. Esta soberbia de la administración y Bogotá ya no la vamos a tolerar. Necesitamos respeto. Si el señor secretario no quiere hablar ni ponerle cara a los bogotanos, le digo a los trabajadores, hagamos un plantón. Recién posesionado el alcalde Gustavo Petro, la presidencia del Consejo de Bogotá le tocó a Cambio Radical, en cabeza de Darío Fernando Cepeda, a quien le correspondió dirigir la elección de personero y contralor de Bogotá. Desde el día cero, desde el 1 de enero al posesionarnos, empezó la construcción de una coalición mayoritaria que fuera a bloquear, a impedir cualquier acción de gobierno, de transformación, a poner barreras, a escoger el contralor y el personero que pusieran palos en la rueda, palanqueras, que más allá de hacer el control que necesitamos como ciudad y que exige la Constitución, persiguiera, acosara y además tapara del pasado todos esos cabos sueltos de los concejales del carrusel de la contratación que con Samuel e Iván Moreno saquearon a nuestra ciudad. Cambio Radical es el partido fundado por Germán Vargas, la cuarta fuerza en Bogotá. Aspiraron a la alcaldía de la ciudad a través de Carlos Fernando Galán y hoy, como lo dice su mentor Vargas Lleras, buscan la revocatoria al alcalde Petro y piden, según ellos, un cambio radical para Bogotá. Cambio Radical preservará y aumentará su representación. Cambio radical para Bogotá es posible, pero el que se está fraguando en este momento es un cambio radical de la mano de empresarios de la basura y orquestando complots para tumbar al alcalde. Así diga Germán Vargas que son inventos que solo caben en la cabeza de los petristas. Veamos. Germán Vargas Lleras, hoy fórmula vicepresidencial del presidente Santos, fundador de Cambio Radical, es ni más ni menos el íntimo amigo desde hace 20 años de este hombre, el zar de las basuras, Alberto Ríos, quien está mencionado como uno de los gestores del complot de las basuras para tumbar al alcalde Gustavo Petro. La cercanía y amistad de Alberto Ríos, zar de las basuras, con Germán Vargas Lleras
llega al punto, como lo menciona el portal La Silla Vacía, de ser el empresario que financia las campañas de Germán Vargas. Es además el empresario que le habla al oído a los hermanos Vargas Lleras y que incluso los ha llamado a formar parte de las juntas directivas de las empresas del Clan Ríos. La relación de 20 años de amistad entre Vargas Lleras y Alberto Ríos los ha llevado a compartir bienes en casas de recreo en Cartagena, campeonatos de golf e incluso para que Vargas Lleras impulse al hijo de Alberto Ríos, Felipe Ríos, en la política. Felipe Ríos fue nombrado por Vargas Lleras como su secretario privado cuando fue presidente del Congreso y en el 2007 Vargas Lleras lo lleva al Consejo de Bogotá de la mano de Cambio Radical, sin mayor carrera política, más que ser el hijo de su gran amigo Alberto Ríos. Estos son algunos de los vínculos entre Germán Vargas Lleras y el zar de las basuras Alberto Ríos. Vargas Lleras, en declaraciones públicas, ha deslegitimado la existencia del complot para tumbar al alcalde, donde está mencionado su gran amigo Alberto Ríos, y por el contrario, se ha convertido Vargas Lleras en gran animador del sí a la revocatoria al alcalde Gustavo Petro. ¿Va a votar la revocatoria de Petro en Bogotá? Pues es que no sabemos aún si va a haber o no. ¿Si hay la va a votar o no la va a votar? Pues voy a concurrir a las urnas y sí. ¿Va a votar por el sí? Sí. Canal Capital, si me va a coger con Petro, no. ¿Por una declaración pequeñita? No. ¿Va a hablar de caso Petro? No. ¿De lo que él dijo en la plaza? No. Bueno, si lo haces, no hacemos la entrevista. Cuando Canal Capital quiso preguntarle a Germán Vargas Lleras sobre estos vínculos con el zar de las basuras y si tenía conocimiento del complot contra el alcalde y a cuánto ascendían los aportes de la familia Ríos a sus campañas, Alberto Ríos, esta fue su respuesta. Doctor, una sola pregunta. No más, ya lo dije yo, no más. En este punto, ¿creen ustedes que puede ser ingenuo pensar que Vargas Lleras y su partido Cambio Radical ha estado al margen de atravesársele a la administración de Gustavo Petro en la ciudad de Bogotá? ¿Va a votar la revocatoria de Petro en Bogotá? Es que no sabemos aún si va a haber o no. ¿Si hay la va a votar o no la va a votar? Pues voy a concurrir a las urnas y sí. ¿Va a votar por el sí? Sí. Recordemos que Emilio Tapia, testigo clave para la Fiscalía y quien declaró a ese organismo pormenores del cartel de la contratación en Bogotá, también denunció que los operadores de basura estarían detrás del complot para tumbar al alcalde Gustavo Petro. Esto le dijo en su momento al periódico El Espectador. Se generó un complot contra el alcalde de Bogotá, en el sentido de que por los intereses que tenían los operadores en su momento, se juntaron para luego evitar la prórroga última que se le iba a hacer al contrato, con el fin de que se generara un caos que efectivamente se dio. ¿Qué se pensó? Una estrategia. El alcalde no aguanta 3 días, la ciudad no aguanta 3 días de basura. Con esto se tumba el alcalde. Y algunos recolectores señalaron con nombre propio a Alberto Ríos, zar de las basuras e íntimo amigo de Germán Vargas Lleras. El día 18 que madrugué como de costumbre a iniciar labores y ya me di con la sorpresa que ya en la base del Perdomo no se encontraba la flotilla que estaba operando, sino simplemente eran los carros inoperativos. El día 17 el doctor Alberto Ríos llegó a las 5:15, 5:20 de la mañana, nos hizo una reunión y nos dijo que pues que igual forma que nos quedáramos, que lo apoyáramos a él, que nosotros teníamos una estabilidad laboral, lo cual eso fue falso porque nosotros lo apoyamos y él en ningún momento nos brindó una estabilidad laboral. ¿Cuántos compañeros suyos dejaron de trabajar esos 2 días? Aproximadamente como unos 400 empleados, compañeros, entre conductores y operarios de recolección. Pues de pronto se vieron por ahí rumores que de igual forma como el nuevo esquema basura tenía que contratar gente con experiencia, que pues tocaba esperar que ellos se reventaban y tenían que ceder. Yo estoy dispuesto a ir a ratificar esta denuncia ante la Fiscalía porque realmente pues yo no me estoy inventando nada, sino estoy contando lo que ocurrió.
en esos días? Yo salí el 13 de diciembre de Atesa y aquí ya se estaba hablando de parar la operación o de dejar de recoger cualquier cantidad de basura, pues que iban a dejar de recoger cualquier cantidad de toneladas para justificar el desbordamiento de las basuras en Bogotá. Eso lo tenía ya planeado los señores de los consorcios. El complot era claro: boicotear la recolección de basura los días 18, 19 y 20 de diciembre y supuestamente demostrar que el modelo público de recolección era un fracaso y así lograr argumentos para buscar la destitución del alcalde Petro. Pero sobre todo, en el fondo, mantener el modelo de recolección privado de residuos sólidos que reporta grandes ganancias a los operadores privados. ¿Estuvo envuelto la población de Bogotá al entrar en funcionamiento el esquema de basura? No, para nada. Eso es parte de un proceso operativo, es parte de un proceso de cambio, es parte de haber involucrado la población recicladora. Yo creo que aquí lo que hubo fue una lectura demasiado apasionada sobre un tema de si todo el mercado, todo el Estado, pero no se generó para nada ninguna condición de riesgo, nada, porque entre otras cosas el servicio ha prestado la continuidad y por lo menos mi evaluación, yo llevo 4 meses en la dirección, mi evaluación en estos 4, en este balance del año es el servicio se ha garantizado. En el año 2011 nosotros tenemos el histórico, pagamos por la recolección barrido y limpieza 296.400 millones de pesos. En el año 2012 pagamos 290.748 millones de pesos y en el año 2013 260.400 millones de pesos. Doctora, ¿desde usted me podría dar un porcentaje más o menos de cuánto bajó la tarifa? El 27% en promedio, 27%. Bajo en junio del 2013. Canal Capital conoció además que el contrato del recaudo del Sistema Integrado de Transporte Licitación, que se aperturó y adjudicó en la administración de Samuel Moreno Rojas, hace parte del carrusel de la contratación en Bogotá. La Fiscalía General de la Nación tiene toda la información de las irregularidades cometidas para que ese contrato se adjudicara a un grupo de empresarios, coordinado nada más y nada menos que por el hermano de Alberto Ríos, íntimo amigo de Germán Vargas Lleras, el señor Javier Ríos. La licitación fue entregada al consorcio Recaudo Bogotá y es uno de los negocios más grandes de la historia de Bogotá. La cuantía se estima en 64 billones de pesos por 16 años. Son 2 contratos. Uno, para que no nos confundamos, una cosa es el Sistema Integrado de Transporte y otra cosa es el contrato del recaudo. Usted está diciendo que en el otorgamiento de este contrato, el Sistema Integrado de Transporte, ¿hubo corrupción? Claro que hubo corrupción. Yo personalmente radiqué una denuncia penal contra los funcionarios de turno que acompañaban en su momento al doctor Samuel Moreno Rojas. Esa es una denuncia que está en la Fiscalía, ya tengo entendido que ha sido solicitada para que haga parte de los procesos que están llevando el fiscal delegado ante la Corte, que es el que está coordinando la investigación, porque es una investigación que lleva más de 2 años y a la fecha no ha pasado nada. Precisamente respecto a esta licitación que fue entregada al consorcio Recaudo Bogotá, y reitero, es uno de los negocios más grandes firmados en la historia de la capital, un negocio que se estima en 64 billones de pesos por 16 años al consorcio privado que hizo este negocio. Precisamente el periódico El Tiempo, en edición de abril del 2013, dice lo siguiente: empresa que recauda pasajes en Bogotá con socios en paraíso fiscal. Y si vamos a la letra menuda del artículo, dice perfectamente lo siguiente: El Tiempo encontró en documentos de Bogotá, Cartagena, Panamá y Santiago de Chile la presencia en la sombra de miembros de la familia Ríos Velilla, familia, reitero,
socia, amiga, aliada de Germán Vargas Lleras, encontró miembros de la familia Ríos Velilla en la firma recaudadora de los pasajes del Sistema Integrado de Transporte y la conexión con una sociedad anónima panameña. Hasta el momento esto está bien, pero lo que sucede es que este contrato, esta licitación fue demandada y nuevamente aparece la familia Ríos Velilla en otro escándalo, investigada por una contratación. Y su amigo, aliado de la familia Ríos Velilla, el ministro Germán Vargas Lleras, que habla hoy de un cambio radical para la ciudad de Bogotá. Continuemos. Canal Capital conoció además que fiscales se molestaron por las declaraciones de Emilio Tapia a medios de comunicación y que daban cuenta del complot de la participación de los hermanos Ríos en el carrusel de la contratación. Semanas después se produce la captura de Emilio Tapia y se rompen los acuerdos con la Fiscalía, que en su momento había dicho de Tapia lo siguiente. El señor Tapia fue la primera persona que en este carrusel empezó a colaborar y yo creo que ahí vale el famoso dicho que el primero que se arrodilla primero se confiesa, y él fue la primera persona que empezó a entregar una información muy valiosa para desarticular todo este entramado de corrupción. El vicefiscal José Fernando Perdomo fue viceministro de Justicia del entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras. Germán Vargas pide un cambio radical para Bogotá y un acuerdo por Bogotá. ¿Pero será de la mano de la familia Ríos? Quisimos preguntarle, Alberto Ríos, pero recuerden una vez más lo que contestó. Doctor, una sola pregunta. No más, ya le dije que no más. Pero la historia no termina aquí. Germán Vargas Lleras tuvo un cambio radical dentro del gobierno Santos. De ser ministro del Interior pasó a ser ministro de Vivienda y promotor de la Ley de Viviendas Gratis. Ley que fue aprobada por unanimidad en el Congreso, tramitada en tiempo récord y firmada por Germán Vargas Lleras el 20 de junio del 2012. Aprobada la Ley de Vivienda y ya como ministro de Vivienda del gobierno de Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras se vuelve un hombre atractivo y con mucho poder. Atractivo para los empresarios del aseo y para los empresarios de la construcción, porque nada más y nada menos va a ser el ministro que va a tener que construir 100.000 viviendas gratis y que va a aprobar un artículo que crea las áreas especiales de servicios públicos. Y es aquí donde surgen las preguntas, las coincidencias. Se crea un artículo que favorece a los empresarios que ofrecen servicios públicos. Empresarios que, como lo hemos venido diciendo a lo largo de este especial, son los grandes amigos del doctor Germán Vargas Lleras, la familia Ríos, el clan Ríos. Las preguntas surgen. Entonces, ¿no hay un conflicto de intereses entre la aprobación de esta ley y de este artículo que pueda favorecer a los grandes amigos del ministro? Son las preguntas que surgen y las preguntas que desprevenidamente se puede hacer cualquier analista. Artículo 54. Áreas de servicio exclusivo. Por motivos de interés social y con el propósito de garantizar el acceso efectivo a los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio podrá otorgar y o asignar áreas de servicio exclusivo para el suministro de tales servicios en las áreas urbanas y rurales, la cual será definida por el ministro y en los términos y condiciones que establezca el Gobierno Nacional. Básicamente es la entrega de áreas de servicio exclusivo en acueducto, alcantarillado y aseo a los privados. Pero, ¿qué dicen los expertos? La ley 1537 de 2012 era una ley para vivienda. Digamos, es fundamentalmente la ley de las 100.000 casas gratis. Y en ese momento, el ministro Vargas Lleras, siendo ministro de Vivienda, introduce como una especie de mico un artículo que nada tiene que ver con la ley de las viviendas. Y en ese sentido, le hace una modificación a la ley 142, que es la ley de servicios públicos, en la cual antes la potestad
en este caso de algo que se llama las áreas de exclusivos de servicios, de prestación de servicios públicos, que era una potestad de los alcaldes, se la arrebata a los alcaldes y la asume el Ministerio de Vivienda. O sea, es una ley que de un lado viola, ¿cierto? Ese artículo en concreto viola la autonomía de los alcaldes, pero además se introduce como una especie de mico por allá al fondo en una ley que no tiene nada que ver con el tema que se está tratando en este caso de las áreas exclusivas de prestación de servicios públicos. La relación entre estos dos hombres, el hoy fórmula vicepresidencial del presidente Juan Manuel Santos, el doctor Germán Vargas Lleras, y el zar de las basuras, Alberto Ríos, cabeza del grupo empresarial Ríos. Es una relación que lleva 20 años. Alberto Ríos es un empresario que le habla al oído a Germán Vargas Lleras, ha financiado sus campañas, inclusive uno de los hijos de la familia Ríos, Felipe Ríos, fue concejal por Bogotá, auspiciado por Germán Vargas Lleras. Es una relación donde se comparte, dicen incluso, una casa de recreo en la ciudad de Cartagena, una relación íntima que lleva a varios a pensar que esta relación tan estrecha ha debido motivar que el ministro en su momento, Germán Vargas Lleras, se inhabilitara de sancionar la ley de vivienda. Porque esta ley de vivienda, repetimos, tiene un artículo que al final del día favorece a las empresas que ofrecen servicios de agua, de recolección de basuras, de luz, que son precisamente el negocio de los grandes amigos del doctor Germán Vargas Lleras. Se ha debido inhabilitar en el momento de sancionar la ley y no después de sancionar la ley como lo hizo. Eso es lo que dicen algunos analistas. Tenían como mínimo un impedimento ético y moral, ¿cierto? Por sus vínculos, insisto, personales y familiares y de amistad con grandes negociantes de los servicios públicos en Colombia, pero además, en una ley que trataba sobre vivienda, sobre las 100.000 casas gratis, no queda para nada bien que el gobierno por allá en un artículo, al final de una ley, introduzca un artículo de una trascendencia tan importante como es la organización de la prestación de los servicios públicos, una potestad que debería estar en cabeza de los alcaldes y no del gobierno nacional. No me extraña que ese tipo de artículos estén allí, en un país que es claramente plutocrático, donde las leyes se hacen en las oficinas de los grandes abogados, para que el legislativo, utilicemos un término que está de moda, untado de mermelada, las apruebe y a cambio reciba estructuras políticas y financieras que les permitan reproducirse electoralmente, como está sucediendo. La pregunta sería, ¿cabe eventualmente una demanda inconstitucionalidad por rompimiento de la autonomía municipal en esos aspectos? Creería yo que sí. ¿Por qué? Porque efectivamente la autonomía municipal en el tema de ordenamiento territorial y en el tema de uso del suelo tiene sustentos elementales, entre ellos el agua. No es casual entonces que toda la propaganda de cambio radical para estas elecciones muestre al ministro y fórmula vicepresidencial palustre en mano construyendo casas y poniendo tuberías. Pero lo que no dice el comercial es que el famoso artículo el 54 de la Ley de Vivienda no necesariamente beneficiará a los pobres. Estas áreas de servicio exclusivo se pueden hacer en cualquier municipio y no solo en los más pobres, a los que se refiere el plan de desarrollo del presidente Santos. ¿Cuál es el partido que ha denunciado la corrupción? Sí, es ese. Además, lo que no dice el comercial es que este artículo le da un poder inmenso al ministro y que abiertamente este artículo puede ser inconstitucional porque los encargados de los servicios son los alcaldes y no el gobierno nacional. ¿Cómo que el Ministerio de Vivienda es el que regula este tema cuando hay una comisión reguladora del agua, que es la que realmente cuenta con las competencias, no solo a nivel constitucional sino legal? Es ella que le impone las tarifas, es ella que controla las tarifas. Luego no entiendo uno por qué el Ministerio de Vivienda se mete en este tema cuando no es un tema, el agua no es un tema exclusivamente el tema de vivienda. O sea, mañana el ministro de Comercio entonces puede sacar otra vez diciendo que también efectivamente el tema del agua no lo puede regular él, porque efectivamente los comerciantes industriales también requieren el servicio del agua. O sea que el tema, insisto, el hecho de que existe un viceministerio del agua no quiere decir que
que él tenga que asumir esa competencia. Esta ley, impulsada por Vargas Lleras, es abiertamente opuesta al modelo que propone el alcalde Gustavo Petro en el caso de la ciudad de Bogotá, donde el alcalde propone precisamente tener una empresa pública que preste los servicios de recolección de basuras y, en términos generales, el fortalecimiento de lo público. La ley así diseñada favorecerá exclusivamente a los empresarios privados de servicios públicos. El modelo Bogotá Humana busca el fortalecimiento de lo público, acorde a las tendencias mundiales en servicios públicos. Si sale adelante el modelo de la Bogotá Humana, los municipios inmediatamente acogerán el modelo Petro, motivo más que suficiente de millones de dólares para que empresarios busquen tumbar, como sea, al alcalde Gustavo Petro o paralizar su administración. ¿Serán simples conjeturas de los petristas? La historia lo dirá. Canal Capital quiso consultar la opinión del exministro Vargas Lleras. Ustedes ya se dieron cuenta cuál fue la respuesta. ¿Ustedes creen, después de ver este informe, de la relación tan cercana con el zar de las basuras, de la cantidad de millones de dólares que mueve el negocio de los servicios públicos en Colombia, que a alguno de esos empresarios no se les pase por la cabeza querer intentar tumbar al alcalde Gustavo Petro, cuyo modelo de recolección de basuras, cuyo modelo de empoderamiento de lo público se atraviesa precisamente a la ley y al modelo que quiere implementar el hoy fórmula vicepresidencial Germán Vargas Lleras? ¿Será una calentura o serán solamente inventos de los petristas? Esto se puede comprobar en unos meses, cuando efectivamente la buena parte de los contratos en las áreas especiales de aseo en diferentes rincones del país recaigan en las empresas, seguramente de la familia Ríos. ¿Será que el cambio radical que se pretende para Bogotá es regresar a empoderar a esos carteles de la contratación en la ciudad de Bogotá? Esperen otro nuevo informe especial sobre el poder de la familia Ríos y las relaciones con el exministro Germán Vargas Lleras. Aquí estamos en este especial periodístico titulado ¿Cuáles son las verdaderas razones para destituir al alcalde Gustavo Petro? A continuación y para finalizar, les mostraremos que luego de que el pasado 22 de abril un fallo de tutela le ordenara al presidente Juan Manuel Santos reintegrar en su cargo al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. Las preguntas de este especial aún siguen sin respuesta. ¿Cuáles son las verdaderas razones para destituir al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro? Veamos un organigrama político de personajes que se han interpuesto en el avance del programa de gobierno de Gustavo Petro y la Bogotá Humana. Las leyes, los jueces me ordenan restituir al alcalde Petro y he firmado el decreto correspondiente para que se restituya en su cargo al alcalde Gustavo Petro. Aunque el presidente Juan Manuel Santos restituyó al alcalde electo de Bogotá luego de que el Tribunal Superior de Bogotá lo ordenara, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió imponer una multa de 1.200 millones a 9 funcionarios del distrito, incluido el alcalde electo de Bogotá, Gustavo Petro, por violar el régimen de competencia tras la implementación del nuevo esquema de basuras en Bogotá en diciembre de 2012. Aunque la sanción la firmó el superintendente de sociedades, Luis Guillermo Vélez, llama la atención la cercanía de Pablo Felipe Robledo, actual superintendente de Industria y Comercio, nuevamente con el señor Germán Vargas Lleras. Primero, Pablo Felipe Robledo participó y apoyó la campaña de Germán Vargas Lleras a la presidencia de la República. Segundo, Pablo Felipe Robledo fue viceministro de Justicia de Germán Vargas Lleras, cuando él se desempeñó como ministro del Interior y de Justicia entre los años 2010 y 2012. Tercero, Pablo Felipe Robledo fue encargado también por Germán Vargas Lleras como gobernador del Guaviare en el año 2010.
Cuarto, Pablo Felipe Robledo ha declarado tener una amistad con abogados y voceros de las empresas privadas de aseo que operaban en Bogotá. Por esto, el actual superintendente Pablo Felipe Robledo debió declararse impedido para investigar el modelo de basuras en Bogotá y se nombró ad hoc al Supersociedades Luis Guillermo Vélez, quien a su vez es investigado por la Procuraduría. La sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio la da el Supersociedades Luis Guillermo Vélez, basado en un informe realizado por el delegado para la protección de la competencia de la superindustria, el señor Germán Vaca, subalterno directo del impedido superintendente Pablo Felipe Robledo, cercano a Germán Vargas Lleras. Recordemos que no es la primera vez que aparece Germán Vargas Lleras en la sombra. Tampoco es el único impedimento en medio del lío judicial desatado por la implementación del nuevo modelo de basuras en Bogotá, que fue aplicado acatando una sentencia de la Corte Constitucional y que le quitó un gran negocio a los operadores privados del aseo. Alberto Ríos ha sido el gran financiador de las campañas de Germán Vargas Lleras. Es el empresario más cercano, pues sus negocios abarcan sectores como la energía, el agua, el aseo y el transporte. Vargas Lleras y Alberto Ríos han sido grandes amigos por años. Sus empresas aparecen mencionadas en el decreto de impedimento de Germán Vargas Lleras cuando fue ministro de Vivienda. Alberto Ríos era hasta hace poco el propietario del consorcio Aseo Capital, encargado de la recolección de basuras en Bogotá hasta antes de la implementación del nuevo modelo. Alberto Ríos fue socio del Grupo Nule, el grupo protagonista del carrusel de la contratación en Bogotá. Alberto Ríos y el Grupo Nule fueron socios en los polémicos negocios investigados hoy por las autoridades, como las compras de las empresas de energía Ener Tolima y Ener Pereira. Ahora, la esposa de Alberto Ríos es la reconocida periodista de Caracol Radio, Darcy Quinn, quien según el Consejo Nacional Electoral donó en especie 25 millones de pesos a la campaña política de Germán Vargas Lleras. Luego, Darcy Quinn, esposa de Alberto Ríos, terminó como jefe de prensa de Germán Vargas Lleras cuando él fue ministro del Interior y de Justicia. El actual ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, es un joven político que fue secretario general del Ministerio del Interior y de Justicia cuando Vargas Lleras era ministro. Y luego, cuando Vargas Lleras fue ministro de Vivienda, tuvo a Luis Felipe Henao como su viceministro. Él, aunque no pertenece públicamente al partido Cambio Radical, siempre ha sido cercano a ese partido. Henao ha sido discípulo de Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical. Además, Henao ha acompañado a Vargas Lleras en varios cargos públicos. Durante la administración del alcalde Gustavo Petro, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, ha tenido varios enfrentamientos con el programa de la Bogotá Humana, como el tema de la construcción de viviendas en Bogotá y el plan de ordenamiento territorial. Estos son algunos de los alfiles de Germán Vargas Lleras. Hoy candidato a la vicepresidencia de Colombia. Hasta aquí este especial periodístico titulado ¿Cuáles son las verdaderas razones para destituir al alcalde Gustavo Petro? Esperamos haberles mostrado algunos hechos para que sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones. Muy buenas noches y seguimos haciendo la televisión más humana. Especial Noticias Capital. Conozca las verdaderas razones de la destitución del alcalde Gustavo Petro.